Estábamos hablando acerca de estos colectivos investigados por estadística. Vamos a continuar. Disculpen que la letra no salga tan bien, pero créanme que cuesta escribir en tablet, entonces por eso es de que sale de esa manera. Bueno, ahora, ¿dónde se puede, cuáles son los campos de aplicación de la estadística? Que sería la situación que tendríamos que tomar en cuenta. Los campos de aplicación. Bueno, quiero comenzar que la teoría general de la estadística es aplicable en cualquier tamaño científico en el cual se hace observaciones. Yo en un tiempo estudié en México estudié astronomía y se podía observar inclusive con los registros que se tenían de los datos que se iban adquiriendo de diferentes estrellas, cómo se utilizaba la estadística para estas situaciones. Entonces, donde quiera que haya un estudio, ahí se va a aplicar estos conocimientos. Entonces, las primeras aplicaciones se dieron en los asuntos de gobierno. Luego se utilizaron para compañías de seguros y los empresarios de juego de azar. Después los comerciantes, los industriales y los educadores también hicieron uso de ello. Actualmente es difícil indicar las profesiones que no utilicen estadística, porque donde sea se utilizan, donde sea necesitamos promedios. Y ahorita más que todo por la situación de pandemia, es más utilizable estos términos estadísticos. Esta puede utilizarse en varios niveles, desde los que requieren técnicas muy elaboradas hasta lo que necesitan una organización de conjuntos en tablas, de construcción, de algunas gráficas o de cálculo de ciertos promedios. Pero la estadística tiene dos partes. Primero estaría la estadística en los negocios. Y que en este caso es el medio donde los comerciantes usan para conocer y prever el crecimiento de sus negocios. También que esto sirve para la campaña de propaganda, para conocer las ventas, controlar los procesos de producción, las fluctuaciones de precios, inclusive la necesidad de compras, porque es necesario seguir moviendo las mercancías, la marcha de las importaciones y de las exportaciones. Todo esto se hace actualmente por medio de computadoras, pero llevan procesos estadísticos, como lo repito. La segunda es en investigación. Aquí en investigación estamos englobando bastantes conceptos. Los estudios que son descriptivos son diseñados para describir algo. Por ejemplo, las características de los usuarios de un producto dado, el grado en que se usa un producto, la edad, el sexo u otras características que ayudan a determinar esta situación. Ahora, es importante señalar que tenemos que tomar en cuenta que gran parte de la llamada investigación es realizada por una planeación adecuada y los estudios descriptivos que están particularmente sujetos a esta debilidad. Es difícil que se pueda iniciar un estudio experimental sin la formulación precisa de una hipótesis, pero resulta fácil empezar un estudio descriptivo, creyendo que los datos que se obtuvieron, los que fueron recopilados, son interesantes. Así que el estudio descriptivo nos va a ayudar a alentar, a recopilar datos para poder hacer diferentes estudios. Entonces, en investigaciones, aquí engloba ciencia, engloba diferentes aspectos que se van tomando en cuenta.
Ahora hay una situación también acerca de los métodos estadísticos. Y en este caso, la materia prima de las estadísticas consiste en el conjunto de números obtenidos al contar y medir cualquier situación. Y cuando se recopilan datos estadísticos, se ha de tener un cuidado específico para que la información que se ha obtenido sea la correcta y se pueda tener un dato bastante bueno. El primer problema para los estadísticos reside en que se pueda determinar qué información y cuánta se ha de reunir. Eso sería las primeras situaciones que se tendrían que ver en este aspecto. En realidad, la dificultad de compilar un censo está en obtener el número de habitantes de forma completa y exacta, porque ustedes se podrán dar cuenta que en Guatemala cada cierto tiempo hay números de nacimientos y cada cierto tiempo hay números de muertes provocadas. Bueno, ahorita están provocadas muchas por COVID, pero en su mayoría sabemos de que Guatemala es un país bastante violento, entonces también hay situaciones en esos aspectos. Ahora, lo que hacen los estadísticos es que se enfrentan a un complejo problema. Toman muestra para un sondeo de opiniones o una encuesta electoral, por ejemplo. Al seleccionar una muestra capaz de representar con exactitud las preferencias de la población, pues ustedes sabrán de que no es algo fácil, pues porque muchas veces cuando nosotros hacemos estadísticas o cuando hacemos preguntas, nosotros las hacemos vinculando a nuestras amistades que pueden tener un sesgo muy particular, muy similar al nuestro, y pues eso es bastante complejo para poder hacer estudios. Por eso de que se necesita ser muy imparcial y poder hacer un estudio acerca de estas situaciones. Ahora, para establecer una ley física, biológica o social, el estadístico debe comenzar con un conjunto de datos y modificarlo de forma que se pueda basar de la experiencia. Me viene a la mente que cuando se hicieron los primeros estudios sobre el crecimiento de población, de los cambios en el número de habitantes que se predecían calculando la diferencia entre los números de nacimientos y fallecimientos de un determinado lapso, los expertos en un estudio de población pudieron comprobar la tasa de crecimiento y pudieron observar que dependía solamente del crecimiento de la población, basándose, de las predicciones que se obtenían por cada 1000 habitantes. Aquí hay que señalar también que se dieron cuenta que las predicciones obtenidas se utilizaban con este método, no daban resultados correctos. Inclusive, pues ellos comprobaron que otros factores que limitaban, perjudicaban al limitar el crecimiento de una población. El número de posibles nacimientos depende del número de mujeres o el no total de la población. Y dado que las mujeres solo ellas pueden tener hijos durante la parte de su vida, el dato más importante es que se utiliza para predecir la población, que es el número de niños nacidos por cada 1000 mujeres en edad de procrear. Hace poquito estaba viendo un video y tanto en Salvador, lo vi en YouTube, que hacían una comparación de cómo se llama, de Guatemala y El Salvador, y me llamó la atención de que ambos países el porcentaje de mujeres era mayor al porcentaje de los hombres. Inclusive a nivel mundial quiero enfatizar que la cantidad de mujeres es mayor a la cantidad de hombres. En Italia, por ejemplo,
bueno, tal vez voy a utilizar esto para poder visualizar, pero en Italia el porcentaje de mujeres creo que son más o menos una razón de 3 mujeres y un varón, que sería la situación. Déjenme corroborar esto porque para que ustedes vayan viendo esta situación. Inclusive hay países como Finlandia donde escasea la cantidad de hombres. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Comparación de la cantidad de mujeres en Italia con hombres. Vamos a ver. Por ejemplo, ustedes pueden observar, aquí están los habitantes por género, y bueno, desde el 2013 al 2016 se va viendo siempre que la magnitud de mujeres es mayor a la magnitud de hombres, ¿verdad? Que en este caso se están representando en este caso. Inclusive, pues en Finlandia, que es el otro país donde hay menos hombres, menos hombres. Vamos a ver acá, Finlandia. Miren, en Finlandia la brecha de género es de 83.2%. Aquí están, este país está entre los 10 primeros del ranking. Entonces, y concretamente en la tercera posición, dice acá, en la igualdad de hombres. Vamos a ver, quiero ver los datos que están arrojando aquí en esta situación. Vamos a ver. Solo déjenme ver qué sucedió aquí. Ajá. Aquí hacen situaciones para ¿cómo se llama? Para preferencia de usuario. Vamos a ver. Algunas piden, vamos a ver, población de mujeres. Bueno, no encontré lo que quería señalar, pero sí a nivel mundial la cantidad de hombres y mujeres pues son, ¿cómo se llama? Hay más mujeres que hombres. Vamos a ver el Banco Mundial. Finlandia tiene mejor vida, no. Yo quería ver estos datos de macro, pero piden algunas situaciones acá que como para poder aceptar algunos cookies, ¿verdad? Pero no, mejor no lo voy a abrir, no sea que a cada rato me estén mandando alguna cierta información que no necesito. Entonces, hay aquí, vamos a ver, ¿en qué país hay más mujeres que hombres? Vamos a ver acá. Vamos a ver. Solo esperemos que cargue. Entonces, aquí está el porcentaje de hombres en diferentes situaciones. Al nacer, pues al parecer hay más hombres, ¿verdad? A la edad de 14 años, otra vez. Es que muchas páginas van a pedir esa situación de los cookies. Vamos a aceptarlo en este caso. Pero aquí se está viendo que por edades, cuánto es que va la situación, ¿ves? De 0 a 14 años. Hay más hombres en este caso. De 14 a 25. Bueno, yo estoy tomando a las mujeres con color rojo y a los hombres con color celeste, pero no sé si es así como lo están señalando. Pero de 65 años podemos observar que hay más mujeres en estas partes. Vamos a ver la cantidad. Yo quería que me arrojara números para no estar viendo las situaciones acá.
Pero acá dice la diferencia entre hombres y mujeres dispara el momento que empieza la vida útil del trabajador. Y es que entre los 25 y los 54 años, cuando más se desemboca, hay una mujer por cada 5 hombres, dice. Pero vamos a ver, países donde hay más mujeres que hombres. Aquí están los diferentes países ¿cómo se llama? Que se tienen y donde hay más mujeres que hombres. Vamos a ver, no quiero. Bueno, yo quería que miraran las diferentes situaciones, más que todo para que pudieran observar eh, la situación donde se puede hacer ese tipo de situación. Yo les estaba comentando que es importante que para poder hacer un estudio normal se tendría que tomar 1000 mujeres en edad de procrear para poder hacer una mejor estimación, más que todo porque las mujeres, por lógica, son las que procrean, ¿verdad? El valor obtenido que nos tiraría este resultado se puede mejorar al combinar con el dato de porcentaje de mujeres sin descendencia. Por lo que la diferencia que se tiene de nacimientos y fallecimientos solo es útil para indicar el crecimiento poblacional en un determinado periodo de tiempo pasado. El número de nacimientos por cada 1000 habitantes solo expresa la tasa de crecimiento que se va teniendo, pero no solamente nos va señalando la mortandad. O sea, la mortandad es lo que nos puede ayudar a ver también este crecimiento que estamos señalando en este caso. Entonces, a través de esas tasas, pues nosotros podemos estimar cómo serían las diferentes situaciones en cuanto a los métodos estadísticos. Muy bien. Vamos a hablar acerca de un tema importante también, que es la población y la muestra. Y cuando nos referimos a la población, nosotros estamos hablando de un conjunto de medidas o el conjunto completo de individuos, objetos o medidas que poseen una característica común a lo que se va a observar. Es por eso que la población no significa directamente, cuando hablamos de población, no significa directamente que tengamos que tomar a toda la población de Guatemala, por ejemplo, sino que si yo quiero hacer una investigación, tiene que reunir algunas características. Por ejemplo, si yo quiero tomar en mi estudio la población de los que viven en zona 21, yo no podría tomar a toda Guatemala, tendría que focalizarme y en este caso la población que tomaría sería solo de ese sector para poder hacer una estimación. Entonces, no necesariamente tiene que ser... tomarse a todo a nivel global, sino que puede ser algo que me interese, pero que reúna todas las características de las personas. También se le puede definir como a un conjunto de individuos u objetos acerca del cual se quiere saber algo. Por ejemplo, cuando hablamos de los habitantes de un país, nos referimos al total de los habitantes de ese país, de quienes poseen la información que nos interesa. El término población se usa para denotar el conjunto de elementos al cual se extrae de una muestra. Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, de un conjunto poblacional, vamos a ponerlo aquí, la población, y de esa población vamos a tener algunos sectores de muestra. Entonces de esos sectores de muestra es lo que nosotros vamos a tomar para poder hacer nuestros estudios. Porque imaginémonos de que queremos hacer una investigación y queramos hacerlo en Guatemala, estamos hablando de casi 18 millones de habitantes. Entonces mejor sectorizamos y ahí es donde nosotros tomamos la muestra. En el caso de la muestra, nosotros
podemos decir que la muestra es el conjunto de medidas o el recuento de una parte de elementos pertenecientes a la población, y este es un subconjunto de la población. Por eso es de que estoy colocando a estas situaciones acá. Las muestras se pueden dividir de dos maneras. Están las muestras que son probabilísticas. Y las no probabilísticas. Bueno, miremos en el caso de las probabilísticas. Estos se pueden categorizar de tres maneras. Está la muestra que es sacada por el azar. O sea que aquí se hace un muestreo aleatorio que permite que todos los elementos de la población tengan la misma posibilidad de ser incluidos en la muestra. Entonces no se está focalizando en intereses propios, sino que se hace tomando diferentes sectores. Otro sería la muestra estratificada. Ahora, la muestra estratificada también es un muestreo aleatorio, solo que es un muestreo aleatorio estratificado. Es aquel donde la población se estratifica, o sea, se hacen grupos o estratos, que también se le conocen así, de tal manera que tengan una característica que solo se permiten pertenecer al mismo grupo. Por ejemplo, lo que les estaba comentando, si yo voy a trabajar con las personas de zona 21, mi muestra va a ser sacada de esa población de la zona 21. No puedo sacarlo de otro lado, ¿verdad? Y la otra es la muestra sistemática. Quiero especificar que el muestreo sistemático solamente lo utilizan los contadores para revisar sumas, cuentas que se tengan para determinar un intervalo de un tamaño poblacional. Pero es más que todo lo utilizan los contadores, ¿verdad? Ahora, una muestra no probabilística corresponde a la selección de los elementos según el criterio que convenga al investigador, por lo que no se puede determinar la validez ni la confianza que merecen dichos resultados. Entonces, en este caso, las muestras probabilísticas quedan a criterio del investigador. Ahora, hay unas características de las muestras que tenemos que señalar. Vamos a ver, ahí está, de una muestra. Ahora, las características de una muestra es que, primero, sea representativa, que represente un valor confiable, o sea que debe ser sacado de distintos grupos o clases en que se divide la población que se investiga para que puedan representar a todos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, nosotros sabemos de que aquí se divide por varios pueblos, que está el pueblo maya, el pueblo ladino, el pueblo xinca. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un estudio, tendríamos, en el caso de un estudio poblacional, tendríamos que tomar en cuenta a esa situación. Lo otro es que tenga un tamaño idóneo. No puedo tomar en consideración solo hacer un estudio por lo que digan 2 personas, por ejemplo. No se puede estimar en eso, sino que tendría que tomarse un tamaño bastante grande. Aquí es importante tomar un porcentaje que sea representativo para que sea favorable. Ahora lo tercero es que intervenga el azar.
sea, que sea, vamos a ver, que intervenga al azar. Entonces, para poder tener la situación, no puedo focalizar en amistades, ni en grupos que piensen igual que yo, para poder hacer una estimación, porque la investigación sería sesgada. Entonces sí tendríamos que pensar en una situación que sea específica. Ahora, bueno, miremos en el caso de otro tema más acerca de las escalas de medición. Entre las escalas de medición existen tres. Está la escala nominal, la ordinal y la de intervalos y de razones. Ahora, quiero hablar acerca de cada vez. La escala nominal se utiliza como medidas de identidad. Entonces, acá, por ejemplo, los números sirven de indicativos para poder identificar objetos o clases. Por ejemplo, las personas se pueden clasificar por sexo, por religión, por color de ojos, etc. A eso es lo que nosotros llamamos nominal, que se puede hacer por algunos, pues se pueden separar por algunas situaciones. Y por algunas, ¿cómo le dijimos? Indicativos para identificar objetos o clases que se puedan categorizar. Otra cosa está la ordinal. La ordinal son los números que reflejan el orden o la jerarquía de los individuos u objetos. Aquí estas medidas se disponen desde la más alta a la más baja o viceversa. Estas medidas ordinales pueden ayudar a que a una persona, a un objeto, pueda categorizarse de mayor a menor talla o viceversa, que por ejemplo si estamos hablando de talla. Entonces aquí esto nos ayudaría para poder ordenar de tal manera que se tenga un orden jerárquico que queramos establecer. La de escalas, la escala de intervalos, perdón, vamos a separar aquí porque yo no lo separé. Serían 4 realmente, yo solamente puse 3, pero son 4. La de intervalos, vamos a ver, ¿qué sería razones? La de intervalos proporciona el número que se refleja entre la diferencia de los individuos y objetos que se tienen para medir. Por ejemplo, en el caso de la medición de temperatura, ustedes sabrán que hay diferentes formas de medir la temperatura. Están los grados Celsius, los Fahrenheit. Entonces, dependiendo estas situaciones, es que se pueden hacer esas situaciones, ya que no van a reflejar las mismas medidas. Entonces, aquí se va a ver la diferencia entre los objetos que se están estudiando. Lo último sería la escala de razones, que son los números que van a señalar los razones o coeficientes que se tienen de diferentes magnitudes y de los objetos y los datos que fueron obtenidos por escalas escalas que han sido sometidos por tratamientos estadísticos ya elaborados. Por ejemplo, en el caso de razones de una persona que pesa 80 libras, aquí podríamos hacer una comparación con una persona que pesa 20 libras. Podríamos decir que el de 80 libras es 4 veces mayor a uno que pesa 20 libras, que esa sería la escala de medición de razones. Sin embargo, hablando acerca de esto, es importante señalar acerca de las variables. Hay dos tipos de variables importantes que nosotros vamos a tener en estadística, que son las variables cualitativas
y cuantitativas. Entonces, la cualitativa es la variable que clasifica o describe un elemento de una población cuyos valores y cualidades se pueden determinar también con los atributos. O sea, que en este caso la cualitativa va a ver también los atributos que tiene una persona. Por ejemplo, la estatura de una persona, que puede ser baja, media o alta, el sexo de una persona, dónde vive, por ejemplo, el color de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. También está la cuantitativa, que esta variable cuantitativa nos va a señalar en número de una expresión numérica los términos. Por ejemplo, en este caso, podemos decir el precio de un producto, el salario, etcétera. Permítame un momentito, por favor. Me disculpo por un momentito. Entonces, les estaba comentando acerca de estas variables numéricas que nos van a dar representaciones numéricas específicas acerca de algo. Por ejemplo, cuánto pesa una persona, cuánto mide alguien, el salario, cuánto gana. Entonces, esas serían las variables cuantitativas. Quiero señalar que las variables cuantitativas se pueden clasificar de dos maneras, que puede ser continua y discreta. En el caso de que sea continua, se da cuando los valores numéricos que forman la variable en un intervalo son infinitos. Por ejemplo, el volumen de un cilindro, la velocidad de un caballo, el tiempo. Entonces, vuelvo a repetir, se da cuando los valores numéricos que forman la variable en un intervalo cualquiera son infinitos. Ahora, en el caso de la discreta, es la variable que se tiene cuando los valores numéricos se pueden contar, o sea, que son finitos. Por ejemplo, en el caso que se diga el número de hijos que tiene una pareja, el número de personas que pueden morir en accidentarse en un bus, por ejemplo, por ser que puede ser asaltado, etcétera, etcétera, que se tengan en esta situación. Entonces, esa sería la diferencia entre la continua y la discreta. En la continua estaríamos hablando de infinitos y en la discreta estaríamos hablando de los finitos, que sería la situación. Hablando acerca de variables, también existe otra división de las variables, que está la variable dependiente y la variable independiente. Bueno, obviamente aquí estaríamos hablando de dos variables que tienen relación entre sí. Por ejemplo, si yo hablo de los niños, hay una relación que puede haber entre la edad y su peso, por ejemplo. Si yo dijera en este caso la edad y el peso, ¿cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? A ver, quisiera que me contestaran esto. ¿Cuál sería la variable dependiente y la independiente de los niños que tienen con relación al peso y al tiempo?
Bueno, Dependiente, ajá, perdón. dependiente sería la edad. El dependiente sería, La edad. no, aquí sería independiente, sería la edad. Y le voy a decir por qué. La dependiente sería el peso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la edad, depende de la edad que tenga, yo voy a poder tener una estimación de su peso o de su altura, por ejemplo. O por ejemplo, la altura. Ahora, yo no puedo decir que mientras más peso tenga, más edad va a tener el niño. No, aquí sería diferente. La edad nos va a decir cuánto tiene de peso y cuánto tiene de altura. O sea que en este caso la independiente sería el tiempo y la dependiente sería en este caso el peso y la altura. Entonces, aquí estamos hablando de dos variables que están conectadas. Tienen que estar conectadas por un término en común. Una va a decir qué es lo que va a afectar en la otra. Muy bien. Bueno, vamos a cómo se llama, a pasar a una actividad